por nuestras vidas, por permitirnos hoy venir a este lugar, a adorarle, a glorificar su nombre y a recibir esa palabra para nuestras vidas. Ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojitos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, maravilloso Dios, por tu pueblo, por esta tu iglesia, tu congregación, tus hijitos, maravilloso Dios. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la vida del pastor Ariel, la vida de Sarita, Señor, y te damos gracias a ti, maravilloso Dios, porque en esta mañana, Padre Celestial, han sido sus instrumentos de alabanza y de adoración, Señor. Gracias por usarlo, Rey del Cielo. Gracias por esta tu iglesia que te adora, Señor, y que te alaba también en espíritu y en verdad, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos y te exaltamos, Rey de la Gloria. Ahora, maravilloso Dios, en esta hora te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todo nuestro ser, maravilloso Dios, para recibir tu palabra, Padre Santo. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, y habla hoy a nuestros corazones, habla hoy a nuestras vidas, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito y a nuestra necesidad. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, iglesia, abra su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. En el capítulo 32. Libro de los Salmos, capítulo 32. Estamos ahí, libro de los Salmos, Salmos 32. Y leemos la poderosa palabra del Señor con la autoridad del Señor Jesucristo, la dirección de su Santo Espíritu para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Repita conmigo: sequedades. Dígalo nuevamente: sequedades de verano. Gloria a Dios. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, es vida, es medicina, es refrigerio, es poderosa, Señor. Tu palabra nos enseña, nos limpia. Tu palabra nos anima, nos redime, maravilloso Dios. Gracias. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu preciosa palabra. En esta mañana colocamos esta porción delante de ti. Y te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, precioso Consolador, que seas tú hablando en nuestros corazones. Que seas tú llenando mi boca con tus dichos, llenando mi boca con tu palabra, Señor. Que seas tú tocando hoy el corazón de tus hijos, maravilloso Dios, y limpiando, Padre Celestial, limpiando, sacando toda sequía en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos, Padre. Toma el control de este lugar, toma el control de cada vida, toma el control de mi vida, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo hablando hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su Biblia y repita conmigo. La Biblia es la palabra de Dios, que contiene luz para guiarme, alimento para nutrirme, consuelo para animarme. Por eso la leo, para ser sabio, la creo para ser salvo y la practico para ser santo, porque yo soy lo que la Biblia dice que soy, porque yo tengo lo que Dios dice que tengo, porque grandes cosas hará Dios en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, iglesia, qué bueno verlos dispuestos para recibir la palabra del Señor. Así que vamos a tomar este salmo de David, y lo vamos a tomar como referencia para el mensaje que Dios ha puesto hoy en mi corazón. Amén. El mensaje se titula La sequía espiritual. Dígalo conmigo, la sequía espiritual. Ahora repita conmigo, sequedales. Dígalo nuevamente, sequedales. Si yo le preguntara a alguno de los estudiantes del Instituto Bíblico que se realiza en este lugar cada 15 días, si yo le preguntara cuál sería el momento más difícil en la vida de David, el que escribió este salmo, ¿cuál sería ese momento más terrible por el que pasó David? Y yo creo que de pronto me podría contestar, quizás diga, yo creo que fue ese momento cuando el profeta Samuel fue a Belén, a la casa de Isaí, y fue y le dijo que reuniera a todos sus hijos, porque tenía algo importante para ellos. Y de pronto, cuando estaban allí todos, a David nunca lo invitaron, sino que David fue a pastorear las ovejas, lo mandaron con las ovejas. Y entonces este estudiante diría, yo creo que ese fue el momento más difícil en la vida de David, porque verdaderamente fue menospreciado por su familia, fue menospreciado por su padre y sus hermanos. Pero quizá otro estudiante diga, yo creo que el peor momento fue cuando tuvo que huir sin ser culpable de nada. Tuvo que huir de Saúl, tuvo que huir y alojarse aún en el desierto, vivir en el desierto, un lugar tremendo, allí en una cueva, en la cueva de Adulán, y tener que esconderse allí. Quizás era lo que este estudiante podría decir de lo más tremendo que pasó en la vida David. Pero quizá otro diga, yo creo que el peor momento no es vivir en el desierto. Yo creo que el peor momento no es el menosprecio de la familia, sino que el peor momento, verdaderamente yo pienso que es estar viviendo en medio de los enemigos,
Es lo que diría de pronto el estudiante, porque a David le tocó vivir allí entre los filisteos, le tocó estar en medio de todos sus enemigos. Aun cuando lo llevaron delante del rey, dice que fingió estar loco, dice que dejaba caer su saliva, dice que su saliva le escurría por la barba y pintaba las paredes y pintaba las puertas, fingiendo ser loco para que no lo mataran. Y entonces este estudiante de pronto estaría convencido de que ese era el momento más terrible en la vida de David. Pero otro quizás más maduro podría decir, el momento más terrible que yo pienso que pasó David fue cuando su hijo Absalón se vino en contra de él y le puso a todo el reino, a todo el pueblo en contra de él. Yo creo que diría, eso fue la traición más tremenda, una traición de su propia familia, de su propio hijo. Y son diferentes las respuestas que podemos encontrar en esta pregunta de cuál fue el momento más difícil en la vida de David. De pronto otro quizás diga, no, pastor, yo creo que fue cuando los amalecitas entraron allí, quemaron la ciudad, se llevaron a sus esposas, a sus mujeres, y se llevaron a sus hijos, y llevaron allí también consigo a sus amigos. Y no solo eso, sino que también los amigos, los más allegados, también se volvieron en contra de David y querían matarlo. Y son diferentes las posiciones que pueden haber acá y los conceptos que pueden haber de su peor momento en la vida de David. Pero yo tendría que decirles a esos estudiantes, todas estas cosas fueron tremendas, todas estas cosas fueron terribles para David, pero el momento más difícil para él fue cuando pecó. El momento más difícil para él fue cuando cayó allí en adulterio, en homicidio, en fornicación y todo este pecado que vino en contra del Señor. Y lo más difícil no fue en el momento de pecar. Lo más difícil fue después de pecar, porque vino la sequía espiritual en su vida. Y ese es el momento más difícil en la vida de un cristiano. No son las pruebas, no son las dificultades, no es cuando los enemigos lo persiguen, no es cuando la familia le da la espalda, no es cuando no tiene dinero. No, ese es el momento más difícil. El momento más difícil en la vida de un cristiano es cuando se siente espiritualmente seco, cuando hay sequía espiritual. Y yo me ponía a pensar, cuando alguien ha tenido esa intimidad con el Espíritu Santo y entra en tiempos de sequía, de esa sequía espiritual, debe de ser lo peor. David, un hombre que tenía comunión con el Espíritu Santo, un hombre que era inspirado para cantar, un hombre que era inspirado para hacer salmos para el Señor. Pero en ese momento se sentía totalmente seco. Y me acordaba yo de Moisés cuando dijo, si no vas conmigo, no me saque de aquí. Y eso es lo peor, cuando Dios no está con uno, cuando Dios no va con uno. Entonces, es tremendo cuando hay un silencio de parte de Dios. Cuando usted clama, cuando usted dice y hay silencio total de parte de Dios. Así que todo el país, toda la nación, de pronto estaba tranquila y no sabía lo que había pasado con David. Pero David en su corazón sabía que él había pecado delante de Dios y que por eso estaba, ¿qué? Seco espiritualmente, que por eso había esa sequía espiritual. Por eso dice, cuando vi en este salmo, yo miraba y decía,
¿Por qué David decía mientras callé? Porque nadie lo sabía, él lo había callado. Solamente él lo sabía y solamente Dios lo sabía. Por eso dice ahí en el Salmo que leímos, mientras callé. O sea, nadie lo sabía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el salmista. Y pensando yo en el vigor que tenía el ungido de Dios, ese vigor que tenía David, acordándome días antes cuando cantaban las mujeres que David mató a 10,000 y Saúl solamente a 1,000, y ese vigor que había cuando peleó con el gigante y todo eso, pero viendo que en ese momento estaba totalmente seco espiritualmente, estaba en sequía espiritual. Mientras que él estaba en silencio, ese tiempo de sequía espiritual estaba allí de día y de noche con él. Y mirando allí lo que dice el Salmo, cuando David estaba verdaderamente en esa, acordándome de cuando David estaba allí en la cueva de Adulán, que estaba él allí metido, a pesar de estar en el desierto, a pesar de estar en una cueva, Dios estaba con él, porque allí él podía inspirarse para cantar, él podía allí inspirarse para escribir los salmos y todas estas cosas. Pero cuando en este momento, cuando él cayó, cuando él pecó, Dios no estaba con él. Así que, iglesia, podemos estar en escasez, podemos estar en los momentos difíciles en la familia, en nuestras vidas, pero lo más importante no es que estemos pasando por dificultades, lo más importante es que Dios esté con nosotros, es que Dios esté allí con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice, porque de día y de noche se agravó, ¿qué? Sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que el peor tiempo verdaderamente es en los momentos de sequía espiritual. Es cuando ese sequía de verano viene contra nosotros. Y ahí es cuando surge ese clamor que viene de parte de David al Señor y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice, borra mis rebeliones, levántame más y más de mi maldad, límpiame de pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. No me eches de delante de mí, de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuelve el gozo de la salvación y tu Espíritu noble me sustente. Aleluya, denle un aplauso al Señor, gloria al Señor. En ese momento de sequía es cuando nosotros tenemos que clamar. Y eso es lo que se llama verdaderamente sequía espiritual. En el peor momento, hombres de la Biblia vivieron esa sequía espiritual en sus momentos más difíciles. Y uno de ellos es Sansón. Sansón, saber que verdaderamente creció, que desde niño él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él, que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y cada vez que lo necesitaba, cada vez que iba a ir a la batalla, cada vez que necesitaba, es decir, que el Espíritu Santo venía sobre él y le daba la victoria. Vemos allí que él estaba tranquilo, porque el Espíritu de Dios estaba con él, había una promesa, y venían los enemigos a atacarlo, y él estaba tranquilo. Venían y rodeaban el lugar donde él estaba, y él estaba tranquilo, porque Dios estaba con él. Pero dice, y también
veíamos que podía estar la ciudad rodeada. Él se levantaba en medio de la noche, arrancaba las puertas de la ciudad de sus enemigos y la cargaba y la llevaba hasta la cima de la montaña, porque Dios estaba con él. Él estaba tranquilo, totalmente tranquilo, porque Dios estaba con él. Pero dice que aún venían los enemigos, a él lo amarraban, y dice que cuando venían sus enemigos a matarlo, él rompía las cuerdas, porque Dios estaba con él. Pero me impacta el día que el Espíritu Santo lo dejó. Ahí empezó su sequía espiritual. Ahí empezaron los enemigos a enseñorearse sobre él. Toda una nación se burlaba de él. Dice que le sacaron los ojos y lo llevaron y lo colocaron allí para divertirse a costillas de él, porque estaba totalmente ¿qué? En sequía espiritual. Ese es el tiempo de la sequía en la vida de Sansón. Hasta el día que el Espíritu Santo de Dios dice que volvió sobre él para tomar nuevamente la venganza de lo que había sucedido allí. Y dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, dice que nuevamente sus fuerzas fueron ¿qué? Recobradas. Y allí murió con todos los que estaban allí mirando el espectáculo, y aún él también. ¿Qué decir de Saúl, el primer rey de Israel, que fue ungido allí por Dios a través del profeta Samuel? Pero por su desobediencia, dice que el Espíritu del Señor se apartó de la vida de Saúl. Y en Samuel 16, primer libro de Samuel, en el capítulo 16, dice la Escritura, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos allí que Saúl empezó a caer en una terrible depresión. Y era verdaderamente afligido. Y dice que le venían a él momentos de locura, le venían a él momentos de ira, momentos de rabia, que quería matar a todos los que estaban a su alrededor. En especial a David quería matarlo, al ungido de Jehová. Y vemos entonces que todos los que se acercaban a él le parecía que le iban a hacer daño, y él quería ¿qué? Matarlo. Porque cuando el Espíritu de Dios, cuando hay sequía espiritual, todo nos parece malo, todo nos parece totalmente difícil. Y veía que todos estaban allí con el hijo de Isaí, y había tremendos celos, porque veía que a él ya no lo volteaban a mirar, que le parecía que ya a él no lo reconocían como el rey, sino que todos estaban allí poniendo la mirada en el hijo de Isaí, en David. Pero no había verdaderamente un arrepentimiento en la vida de Saúl, sino que muchas veces cuando se encontraba con David le decía: perdóname, hijo mío. Pero solamente era una manifestación de remordimiento, pero no había un verdadero arrepentimiento. Eran momentos solamente, como le digo, momentos donde reconocía de pronto, pero no había un verdadero arrepentimiento. Así que es difícil cuando no comprendemos, cuando no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas. La Escritura dice que Saúl, frente a la guerra con los filisteos, dice que estuvo clamando a Dios, pero Dios no le respondió. Así que Dios no le respondió ni en sueños, Dios no le respondió ni por el profeta, Dios no le respondió ni por el Urim, ni por el Tumim, ni nada de estas cosas. Dios no le respondía a Saúl. Pero buscar a Dios y no hallarlo, no encontrarlo, eso se llama ¿qué? Sequía espiritual.
¿No se han dado cuenta ustedes cuando oran y no pasa nada? ¿No se han dado cuenta cuando ni siquiera pueden orar? Cuando ni siquiera pueden arrodillarse y pasar orando media hora, una hora. ¿Eso se llama qué? Sequía espiritual. Por eso hay veces, cada día nos vamos secando y nos vamos secando. A lo último ya ni leemos la palabra, ni oramos, ni hacemos nada de eso. ¿Por qué? Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así que, iglesia, yo no quiero ir a la batalla, a esa batalla que tenemos diariamente. Yo no quiero ir a las grandes conquistas que tenemos por delante, porque hay mucha palabra a favor de la iglesia, hay mucha profecía para nosotros. Yo no quiero ir con una sequía espiritual, porque en la sequía espiritual es difícil verdaderamente lograr lo que nosotros queremos alcanzar. Porque cuando hay una sequía espiritual solamente hay una guerra perdida, hay una batalla perdida, hay una familia perdida. Y eso fue lo que pasó en la historia de Saúl. Perdió la batalla, perdió la guerra, perdió su familia. Y ese era el temor que tenía David. David había visto ya el ejemplo. David ya sabía lo que estaba pasando. Por eso fue el peor tiempo para David. Porque David no conocía toda la Biblia como la conocemos nosotros. No conocía lo que usted y yo conocemos. David solamente conocía el ejemplo del pueblo de Israel, de la conquista. Solamente conocía verdaderamente allí el ejemplo que él estaba viendo en la vida de Saúl. Pero él tenía temor de que esos momentos de sequía vinieran a su vida. Así que, iglesia, él sabía que si el Espíritu de Dios se apartaba de él, yo creo que él decía, estoy totalmente perdido, porque mis enemigos vendrán contra mí y no habrá quien me libre, no habrá quien me salve. Así que si el Espíritu de Dios me deja, ¿seré qué? Destruido. Yo pienso que sería lo que pensaba David en ese momento. Por eso no quería seguir en esa sequía espiritual. Así que no poder sentir su gloria, no poder sentir su presencia. Alguien que todos los días anhelaba estar en la presencia del Señor. Él decía, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero en ese momento se sentía totalmente sin Dios. Se sentía totalmente fuera de su presencia. Él decía, qué hermoso es estar allí para contemplar verdaderamente la hermosura de mi Dios, para inquirir en su templo, para disfrutar verdaderamente de su gloria. Pero ahora no podía sentir su gloria, no podía sentir su presencia. Tiempos de sequía. Tantas personas, tanto tiempo enamorados del Señor, y de un momento a otro no poder sentir su presencia, de un momento a otro no poder disfrutar de su gloria. Y esos eran los momentos difíciles por los que estaba pasando el rey David. Tiempos de sequía espiritual. Ese era el temor de David. No quería verdaderamente pasar más por ese momento. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes: ¿está en tiempo de sequía espiritual? Solamente cada uno de nosotros podemos saberlo. Quizás por el pecado, siente que sus huesos están verdaderamente, se envejecen, que su verdor se está convirtiendo en sequedades de verano. Mucha gente desanimada hoy en día. Gente que estuvo en este lugar levantando sus manos, anhelando su presencia. Y hoy en día los ve uno como si nada.
como si nada hubiese pasado en su vida. ¿Siente que los cielos están cerrados? ¿No oye esa voz de Dios como antes la escuchaba? Quizás se han levantado muchos enemigos. Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de esa sequía. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, podemos ver el ejemplo de Moisés. Él tuvo que hacerlo. Cuando el pueblo pecó por el becerro de oro que ellos hicieron, el Señor dijo, yo no voy con este pueblo. Yo no voy con este pueblo. Cuando sucedió esto con Moisés, todavía no había nacido David. Cuando sucedió esto con Moisés, todavía no había nacido Sansón, ni había nacido tampoco Saúl, ninguno de ellos. Pero Moisés había experimentado la gloria de Dios. Moisés se había sumergido en su presencia. Por eso dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí. Y comenzó a hacer todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Empezó Moisés allí, esa búsqueda enseguida. Y el pueblo comenzó a hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Es tiempo de que verdaderamente esa sequedad espiritual, todo el pueblo dice que se vistió de luto, dice que todo el pueblo se vistió de cilicio, y vemos allí, es decir, que todos estaban verdaderamente arrepentidos. Había un arrepentimiento por haber descuidado la presencia de Dios. Tenían vergüenza con Dios porque habían hecho cosas que verdaderamente habían ofendido a Dios. Por eso Dios no iba a ir con ellos. Por eso Dios no estaba ahí con ellos. Así que piensen en una nación, todo el mundo de luto, todo el mundo vestido de cilicio, todo el mundo con ceniza por encima, todo quitándose en sus buenas prendas, sus atavíos, dice la palabra del Señor. Nadie se arreglaba. En este tiempo nadie se maquillaba para la época. Nadie iba al salón de belleza, nadie se ponía joyas. Todo el mundo estaba en cilicio. No habían ceremonias, no habían matrimonios. Nadie se gozaba verdaderamente en la alabanza, en la adoración. No habían fiestas. Había solo ¿qué? Luto. Solo luto de arrepentimiento. El arrepentimiento fue la llave. Y quiero ponerles a Jonás de ejemplo. A un hombre que no obedeció a Dios. Y vemos que Dios lo manda a predicar su palabra, a llevar su palabra. Pero él se desvía de lo que Dios le ha mandado. Y luego le manda una tormenta. Y los marineros tienen que tirarlo allí al mar. Y allí lo estaba esperando la boca de un gran pez. Le estaba esperando allí en lo profundo del mar. Y se mete allí en ese pez. Y ese tiempo es un tiempo de sequía espiritual. Pero luego viene el arrepentimiento en la vida de Jonás. Y aún estando allí en la boca, en el vientre de aquel pez, clama al Señor. Porque había un arrepentimiento en él y había un clamor en él. Y ahí es cuando el pez lo lleva a las playas de Nínive y lo vomita nuevamente. Eso fue lo que verdaderamente hizo David en el salmo que leímos. Dice, mi pecado ¿qué? Te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Así como Jonás pudo allí reconocer su pecado, como pudo clamar, reconocer su iniquidad, asimismo lo hizo David en este Salmo 32. Porque él había pecado contra Dios, porque él había hecho mal las cosas, había ido en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Arrepentimiento, diga conmigo, arrepentimiento. Gloria al Señor. Y lo segundo que quiero enseñarles es en cuanto al pueblo de Israel. Es que me llama la atención cuando ellos hicieron una tienda o hicieron, sí, una tienda lejos del campamento. Y para que todos tuvieran que ir allí a buscar la presencia del Señor. Ya no entraban allí al tabernáculo, sino que hicieron la tienda y todos tenían que ir de sus tiendas a buscar la presencia del Señor, a buscarle a Él. Yo me imagino ese desfile, todos de luto, porque fue lo mismo que estaba sucediendo allí, todos de luto para ir a buscar a Dios. Le buscaban de día, le buscaban de noche, le buscaban en la madrugada y en todo el tiempo le estaban buscando al Señor. Yo no sé si han visto los videos de los judíos en un ritual que tienen ellos, la oración de luto en el fin de año, que se lanzan todos allí a la mezquita o no sé cómo es, a la sinagoga donde ellos se reúnen, pero esos son unos desfiles tremendos. Solamente que eso es un ritual. Allí estaba sucediendo verdaderamente la realidad. Todo el mundo buscando a Dios, todo el mundo buscando su presencia. Todos estaban totalmente arrepentidos. Y cuando el hombre de Dios venía allí al tabernáculo, allí en el desierto, dice que la gloria de Dios venía, y entonces en todas las tiendas dice que la gente se paraba o se postraban en las puertas de sus tiendas a contemplar la gloria de Dios, a contemplar la presencia del Señor. Yo me imagino allí 600,000 guerreros, 2 o 3 millones de los del pueblo, postrados ante la gloria de Dios, buscando la presencia del Señor, arrepentidos por haberle fallado a Dios. Cada vez, dice la palabra, que cada vez que Moisés entraba en ese tabernáculo, la gloria de Dios venía. Y todo el pueblo, allí donde estaban, allí se postraban y adoraban. Hasta que el Señor se conmovió y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que se acaba esa sequía en el pueblo. Porque cuando una iglesia clama, porque cuando el pueblo de Dios clama, cuando buscan su presencia, entonces se acaba la sequía, se acaba la dificultad, porque es Él el que trae verdaderamente lo bueno, lo grande, lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Así que la sequedad espiritual se tiene que ir de nuestras vidas, se tiene que ir de la congregación, se tiene que ir de nuestras familias, si le buscamos a Él, si clamamos verdaderamente a Él. Y vemos que allí cuando Dios vio a Moisés, allí en el tabernáculo, diciendo: si tú no vas conmigo, no nos saque de aquí. Pues Dios no solo vio a Moisés, sino que Dios también vio a los 2 o 3 millones de personas que estaban clamando, que estaban anhelando su presencia, que estaban anhelando que Él fuera con ellos a todas sus batallas. Cuando el pueblo de Dios se une
en clamor, cuando el pueblo de Dios se une en oración, su presencia viene, su gloria viene y la sequía se va. La sequía espiritual se termina en la vida de las personas. Por eso decía Moisés, Dios dice, después de Moisés decirle esta petición, el Señor dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. He aquí, yo hago pacto contigo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Cosa tremenda la que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Iglesia, terminemos esta sequía espiritual. Démosle fin a la sequía espiritual. Hay veces es tremendo ver que sueltan la palabra, ver que Dios le habla a uno y la gente como si nada estuviera pasando, como si nada estuviera sucediendo. El Señor solo le dijo a la iglesia de Efeso, pues, si no estoy mal, le dijo el Señor Jesús: ustedes trabajan mucho, pero están perdiendo el primer amor. Están perdiendo el primer amor. En otras palabras, si no hacen algo, se les apaga el fuego. Si no hay clamor, si no hay oración, se puede apagar ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Y yo les digo, pueden hacer mucho, pero si usted no le busca a Él, si usted no se deleita en Él, es porque tiene sequía espiritual. Así cante, así haga, así lea la Biblia, así venga a la iglesia, pero si no se deleita en su presencia, si no busca su presencia y se goza en ella, es porque tiene sequía espiritual. Iglesia, tenemos que terminar hoy con esa sequía espiritual. Sabemos que Israel pecó, David también pecó, pero ellos se humillaron. Nosotros también hemos pecado, también hemos cometido errores y tal vez los sigamos cometiendo, pero debemos humillarnos delante de su presencia. Debemos humillarnos delante de Él. Ellos lo buscaron hasta que se acabó esa sequía espiritual en ellos. Por eso David dijo: mientras callé. Hoy necesitamos verdaderamente que se acabe ese conformismo, esa sequía que hay en la iglesia. Así que si alguien está verdaderamente en esos sequedales de verano, yo le pido en esta hora verdaderamente que le diga al Señor, que usted lo diga convencido: hoy se acaba la sequía en mi vida, y le diga al Señor: aviva, pon en mí un avivamiento, pon en mi corazón ese avivamiento, pon en mí ese anhelo, ese deseo por buscarte a ti, Señor, por buscar tu presencia. Mira, iglesia, si alguien quiere ver la gloria de Dios, esto debe empezar hoy aquí. Esto debe empezar hoy aquí. Gloria a Dios por ese que tiene ese anhelo de que hoy empiece. Para alguien que quiera ver verdaderamente cosas tremendas, como lo dice la palabra, aquí empieza. Empieza en el arrepentimiento. Empieza en la búsqueda de Dios. Comienza en esa búsqueda de Él. En reconocer verdaderamente el error. En reconocer el pecado. Diga conmigo: Señor,
confesaré mi pecado. Diga, Señor, confesaré mi pecado. Diga, como dijo David, confesaré mis transgresiones a Dios. No incurriré mi pecado, no encubriré, perdón, mi pecado. Mi pecado te declaré, confesaré mis transgresiones. Esta debe ser convicción de ir delante del Señor y confesar las transgresiones, el pecado. Estoy seguro que en este momento Dios lo está haciendo para usted. Así que no lo deje ir. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Es tiempo de gemir y decir, Señor, perdona mi pecado. Decir, Señor, yo confieso, te confieso a ti mi transgresión. Y no solamente confesarlo, sino decirle, Señor, yo me aparto de la iniquidad. Y decirle, Señor, yo me vuelvo a ti con todo mi corazón. Padre, glorifícate en esta hora, Señor. Tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Tú conoces nuestro pecado, nuestra transgresión. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, maravilloso Dios. Como el salmista mientras cayó, se le secaron, se envejecieron sus huesos. Pero hoy venimos a esa fuente de vida. Hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte, perdónanos, Señor. Y no apartes de nosotros tu Santo Espíritu y devuélvenos el gozo de la salvación. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate en esta hora, Señor. Glorifícate, precioso Espíritu Santo. Ministra hoy el corazón de tus hijitos, Señor. Que si alguno está enfermo, Señor, tú lo toques en esta hora, Señor. Lo sane, maravilloso Dios. Lo levante, Rey de Gloria. Que si alguno está en sequía espiritual, Señor, tú lo llenes de tu Espíritu Santo. Tú lo levantes, maravilloso Dios. Glorifícate, precioso Señor. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle a Él. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Camino, Señor. Vamos, iglesia. Y andaré. Abre tu boca, iglesia. Adórale a Él. Anhele su presencia, su gloria. Un corazón entregado a ti para Glorifícame.
líbrame de lo que impide fluir de tu amor. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Vamos, iglesia, levántese fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasa, Cristian, por favor? Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Vamos a tomar una porción de la palabra que está en Proverbios 3:13. Leemos palabra santa para edificación de nuestras vidas. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Dice que es más preciosa es que las piedras preciosas. Nosotros antes no éramos nada, ahora somos algo en las manos de Dios. Y no es cualquier cosa, somos preciosos, somos sus preciosos hijos. ¿Sí? Y dice que bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Recordemos que el Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros somos sabios sabemos tomar decisiones. Cuando nosotros somos sabios sabemos caminar, porque no somos nosotros quienes damos los pasos, sino Dios. Dios ha puesto mucha ganancia en nuestras manos, pero esa ganancia no es palpable. El dinero va y viene, pero tú no puedes ir a una tienda a decir: véndame 1 litro de prudencia o 3 kilos de amabilidad. ¿Sí? Lo que Dios nos ha dado son virtudes. Lo que Dios nos ha dado son todo lo que la gente desea, ¿sí? Nosotros somos deseados, muchos ven nuestras virtudes y dejan de ver nuestros defectos. Cuando nosotros empezamos a ver que lo importante no es el dinero, sino lo que nosotros somos, es cuando en verdad le estamos dando el lugar a Dios. Hoy Dios ha puesto riqueza secular en nuestros bolsillos, pero hoy quiero decirte que esa riqueza secular no vale más que esa riqueza espiritual que Él ya te ha dado. Y Él pide que le des lo que a Él le corresponde. Como dijo María alguna vez, Él es mi negociante, Él es mi socio que me pide nomás el 10% y nos deja el 90%. Él no quiere más ni menos, Él quiere lo que le corresponde. Dice que Él ha puesto en ti para dar, y lo que tú das no se despilfarra, lo que tú das no va para el mundo, lo que tú das es para la obra de Dios, lo que tú das es para los siervos de Dios. No es plata mal invertida, es plata que tú consagras, es dinero que tú das para la obra. Y tú puedes decir: he dado para la obra del Señor, porque es la única buena obra acá en la tierra. Entonces le pido que alce su ofrenda, que alce su diezmo, y vamos a dar gracias a Dios, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Padre, hoy yo bendigo a tu congregación, hoy yo bendigo a tus hijos, Padre Celestial. Te pido que seas tú, Rey de toda gloria, bendiciéndolos, Padre, cada día más, para que puedan cada día más aportar a tu obra, Señor. Bendigo sus manos,
Bendigo, Padre Celestial, su tiempo, su hogar. Declaramos, Padre Celestial, que eres tú obrando en su casa, en sus negocios, Padre. Que toda mano corrupta, que toda mano negra se va, Señor. Y que eres tú, Señor, abriendo los ojos, abriendo los cielos para tus hijos, abriendo los cielos para tus siervos, Padre. Abriendo, Padre Celestial, cada día, Señor, sus caminos, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, aparejando las cosas en su vida, para que cada día les vaya mejor, porque tu palabra dice que vamos de gloria en gloria en Cristo Jesús. Señor, enséñanos a ser buenos administradores, porque tan solo somos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, recibiéndola con amor y gratitud, Padre. Antes de entregar la ofrenda secular, entregamos como ofrenda nuestro corazón, porque solo tú eres Dios. Amén, amén. Lo invito a que pueda pasar a dejar su ofrenda. Muchas gracias. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. De esta manera concluye el servicio de culto de 9 de la mañana en la iglesia de la Chequina de Dios, abriendo caminos. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gloria a ti, Señor.